por el historiador dejaron huellas que pueden ser registradas, analizadas e interpretadas. Carlo Ginzburg, el gran historiador italiano, nos recuerda que precisamente ese conocimiento indirecto, por medio de rastros, huellas e indicios, es el conocimiento propio de la historia, lo que distingue a ese saber de otras formas de conocimiento. Marc Bloch, en su indispensable libro La Apología de la Historia, nos legó el itinerario metodológico que debe cumplir el historiador para alcanzar esas metas, un itinerario que está vigente en la actualidad. ¿Es la historia maestra de la vida? Desde la antigüedad hasta fines del siglo XVIII, era común escuchar en la tertulia social, en el salón de clases o en los discursos que recordaban los hechos pasados, el dicho que la historia es la maestra de la vida. La expresión historia magistra vitae fue acuñada por Cicerón basándose en ejemplos griegos. Con esa frase se quería decir que quien leía libros de historia o examinaba con atención los hechos pasados que habían conducido a tal o cual resultado, podría utilizar esos conocimientos para no incurrir en los errores que afectaron a nuestros ancestros o para normar los propios actos de la vida, apoyándolos en la experiencia del pasado. Como sabemos, Hegel cortó esta pretensión con una sentencia tajante. Lo que la experiencia y la historia nos enseñan, dijo, es que los pueblos y los gobiernos nunca han aprendido nada de la historia y nunca han actuado según las doctrinas que de ella se podrían haber extraído. Los historiadores positivistas fueron los primeros en combatir el sentido didáctico que se le había otorgado a la historia. En 1874, Leopold von Ranke escribió: se le ha atribuido a la historia la misión de juzgar el pasado, de instruir al mundo para el aprovechamiento de los años futuros. El presente ensayo, lo que escribió en ese momento, dice, no emprende tan altas misiones, solo quiere mostrar cómo ha sido ocurrido realmente. En nuestro tiempo, Agnès Heller observó que los pueblos y los gobiernos no son niños en absoluto y para ellos no existe un maestro llamado historia. Como reconoce Heller, si es verdad que no extraemos lecciones de la historia, constantemente estamos aprendiendo de los hechos históricos. Los desafíos de la actualidad casi siempre nos remiten a las encrucijadas del pasado y muchas veces los acontecimientos pasados sirven de principios ordenadores de nuestras acciones presentes. Estas consideraciones, dice Heller, nos llevan a la conclusión de que la historia no nos enseña nada, puesto que somos nosotros los que, aprendiendo de ella, nos enseñamos a nosotros mismos. La historicidad, la historia, somos nosotros los maestros y los discípulos en esta escuela que es nuestro planeta. La historia no continúa avanzando porque no avanza en absoluto. Somos nosotros los que avanzamos. Como dice Vico, solo podemos entender un mundo que nosotros mismos hemos creado. No nos limitamos a andar a tientas en la oscuridad. El rayo que ilumina las zonas oscuras de nuestro pasado es el reflector de nuestra conciencia. En El paisaje de la historia, un libro de lectura obligada para el historiador, John Lewis Gaddis recuerda que el estudio del pasado no es una guía para predecir el futuro. Lo que con ese estudio se consigue es prepararse para el futuro, de modo que podamos incrementar nuestras habilidades, nuestra energía y, si todo va bien, nuestra sabiduría.
La historia, afirma Gordon Wood, es una disciplina profundamente humanista. Quizá no puede enseñarnos lecciones particulares, pero nos dice cómo podemos vivir en el mundo. La historia como tribunal del pasado. Algunos autores discurrieron que el estudio de la historia les proporcionaba sustento para hacer juicios morales sobre el pasado. De tiempo en tiempo se ha considerado, sobre todo después de desastres, después de las guerras o en épocas de crisis, que una de las funciones de la historia quizá sería la de condenar los crímenes o los actos monstruosos cometidos en el pasado. Esta corriente se ha unido a otra, más antigua, que considera a la historia como una suerte de gran tribunal al que compete determinar el contenido moral de las acciones humanas. Estas ideas hicieron pensar en el historiador como si fuera una especie de juez último y supremo, encargado de distribuir a los muertos el elogio o la condena. Apoyado en ese razonamiento, Lord Acton, el historiador inglés, quiso hacer de la historia un árbitro de las controversias, una guía para el caminante, un detentador de la norma moral. Contra esa opinión se han manifestado diversos autores quienes advirtieron que el historiador no es un juez ni le asisten razones morales para condenar a sus antepasados. Benedetto Croce fue uno de los mejores defensores de esta tesis. Por su parte, John Lewis Gaddis advierte que si hay algo que los biógrafos y los historiadores no pueden dejar de hacer y que los científicos naturales nunca hacen, es pronunciar juicios morales. Es inevitable pensar la historia en términos morales. Por eso dice que el problema de los historiadores no es si debemos emitir juicios morales o no, sino cómo podemos hacerlo con responsabilidad, lo que significa hacerlo de tal manera que tanto los profesionales como los no profesionales que lean nuestra obra se convenzan de que lo que decimos tiene sentido. La historia como reconstrucción crítica del pasado. Otra función social que cumple la historia proviene de los hábitos establecidos por sus propios practicantes. En los 2 últimos siglos, pero sobre todo en el que acaba de terminar, el estudio de la historia se convirtió, más que en una memoria del pasado, en un análisis de los procesos del desarrollo humano, en una reconstrucción crítica del pasado. Como ha dicho Mark Bloch, el verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda se hizo examinadora, cuando las reglas objetivas fueron elaboradas lenta, paulatinamente y permitieron discernir entre la mentira y la verdad. A través del examen cuidadoso de los vestigios históricos, sometiendo los testimonios a pruebas rigurosas de veracidad y autenticidad y atendiendo más al cómo y al por qué ocurrieron así los hechos, el relato histórico se transformó en un saber crítico, en un conocimiento positivo de la experiencia humana. La investigación histórica estableció entonces la regla que dice que una afirmación no tiene derecho a producirse sino a condición de poder ser comprobada, y nos advirtió que de todos los venenos capaces de viciar un testimonio, la impostura es el más violento. La crítica de las fuentes nos enseñó también, como advierte Ruggiero Romano, que el historiador que solo lee los testimonios históricos sin relacionarlos con el contexto
donde